les decía, siguiendo con la revisión de estudios científicos, en este otro estudio que se publicó también en la revista Homeopatía, aunque esto fue el año 2007, se trata de conceptualizar el concepto de la memoria del agua y tratar de explicar que en base a ciertos datos sí tendría sentido hablar de la memoria del agua, pero no hablan de evidencias concretas que lo demuestren. Ahora, para que ustedes vean que esto se ha transformado en un nicho ideológico, los argumentos que se dan son absolutamente absurdos. Por ejemplo, aquí se dice que dado que el sabor humano, o sea, a través de la lengua, por ejemplo, es capaz de distinguir la diferencia entre dos vasos de agua que provienen de diferentes lugares, entonces esa es una prueba, de acuerdo a este review, de que el agua tiene memoria. Es decir, yo podría decir esta agua viene de, así igual que el vino, ¿no es cierto? Esta agua viene del valle X o de la cordillera A. Y dice, bueno, donde hay métodos analíticos que fallan en determinar una cantidad de sustancia química, pero el tema de que uno a través del sabor uno puede distinguir el origen es una prueba de que el agua tiene memoria. Yo quiero ser súper claro con esto. Efectivamente, cuando muchos sentidos humanos, sobre todo el gusto, ¿no es cierto? Y muchas veces los oídos son más sensibles que los instrumentos científicos, los materiales, los artificiales que se utilizan en ciencia. Pero el hecho de que yo tome un vaso de agua y que diga tiene un sabor diferente, no tiene nada que ver con la memoria del agua. Puede ser, por ejemplo, que un vaso de agua viene de una fuente móvil y tiene más oxígeno disuelto y otro viene de agua estancada. Pero eso tiene que ver con que tiene sustancias químicas que responden a mis papilas gustativas y me da un sabor. Esto no tiene que ver con memoria del agua, tiene que ver con sustancias, con solutos que están presentes en el agua. Nada que ver, o sea, para que ustedes vean que cómo toman argumentos y los tuercen al absurdo para tratar de defender una idea que nadie les quita de la cabeza, que no existe en la realidad. Fíjense que aquí hay el estudio que yo les mencioné, en la misma revista Homeopatía, nuevamente financiada por la industria homeopática, se publica una revisión de los ensayos clínicos de sustancias homeopáticas para fines veterinarios. Los mismos autores no pueden negar que la cantidad de estudios de ensayos clínicos que se han hecho es tan poco y la calidad es tan mala que no se puede concluir nada respecto de la efectividad de la homeopatía. Ahí lo dice claramente. Ahora, miren, este otro estudio para mostrarle a usted cómo hay personas que pierden la objetividad cuando se habla de la homeopatía. Esta es una carta al editor que mandó un autor diciendo que sí habían estudios que demostraban que la homeopatía no es solo un efecto placebo. Aquí se dice claramente que la mayoría de los reviews sistemáticos muestran que la homeopatía no es, que los efectos de la homeopatía no son un efecto placebo. Fíjense que aquí yo tomé algunas referencias que este mismo estudio cita y las analicé. Por ejemplo, la referencia 2 de Mathy, del mismo Mathy. Aquí yo la bajé el abstract de esta referencia, ¿no es cierto? Y aquí se hace un estudio de la efectividad del Oscilococcinum, que es un producto homeopático que se vende en el mercado incluso en Chile. Y en este mismo estudio se dice explícitamente que que hay insuficiente buena evidencia para permitir una conclusión robusta acerca del Oscillococcinum y su tratamiento como prevención de la influencia. Ahora dicen, fíjense, después del punto seguido final, dice, nuestros hallazgos como que no descartan la posibilidad de que el Oscillococcinum pueda ser útil, pero dada la baja calidad de los estudios, la evidencia no es concluyente. ¿Se fijan? O sea, esta misma persona dice, los reviews no concluyen que esto es un efecto placebo, cita una referencia, y cuando uno ve la referencia, se dice que en realidad las evidencias no concluyen que este sea efectivo. Entonces, no hay peor ciego que el que no quiere ver. La misma referencia 3 que cita este estudio de Fisher, ¿no es cierto? Eh, Perdón, de Kucherat, me equivoqué, disculpen. Aquí la conclusión también es clara. Dice, miren, hay alguna evidencia que los tratamientos homeopáticos son más efectivos que el placebo. Sin embargo, la fuerza de esa evidencia es baja debido a la baja calidad metodológica de los ensayos. O sea, este mismo estudio está reconociendo que los pocos estudios que dicen que la homeopatía presenta algo superior al placebo están mal hechos.
Luego dice en el punto seguido, estudios de mayor calidad metodológica tienden más bien a ser negativos respecto de el mismo tema de la efectividad. Entonces se fija que mientras mejor están hechos los estudios clínicos, la conclusión tiende a ser más en contra de la efectividad de la homeopatía. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué esta gente eh, que, que lee trabajo concluye algo completamente diferente que plantea los mismos estudios? Claramente hay gente que ya está sesgada. La conclusión de todo esto es que la homeopatía es simplemente una práctica que está basada en creencias, que no tiene fundamentos en científicos, contrariamente a lo que plantea la química, y además que no tiene fundamentos, las evidencias no concluyen nada respecto de su efectividad. Espero que esta presentación les haya gustado y como les digo, y lo vuelvo a repetir, si ustedes no están de acuerdo con lo que yo estoy planteando, mándenme un trabajo que sea una revisión más nueva, por ejemplo, y yo no tengo ningún problema en cambiar de opinión. Es importante que ustedes siempre busquen las revisiones más actuales y donde se hayan analizado estudios clínicos. No se confundan con trabajos que solamente opinan. ¿Okay? La opinología está muy de moda, sobre todo en la revista Homeopatía. Yo quiero dar solamente un dato para que ustedes se enteren. El sistema de indexación de revistas científicas expulsó a la revista Homeopatía del sistema por una razón bien simple. Era una revista que tenía un nicho ideológico muy claro. ¿Y cómo se demostró eso? Porque los trabajos que se publicaban ahí se autorreferenciaban a sí mismos. O sea, los trabajos que se publicaban en la revista Homeopatía hacían referencia a los mismos trabajos que se publicaban en esa revista y no a otros. Entonces, claramente, estos grupos de investigaciones y de investigadores se está encerrando en sí mismo. Ya los ataques en términos de la evidencia, desde todas las otras ramas de la ciencia, son tan grandes que ya ni siquiera quieren conectarse con ellas. Esto para que ustedes vean cómo a través de la ciencia y un trabajo arduo, riguroso, uno lucha mucho contra las ideas que están arraigadas y cuesta mucho hacer cambiar a la gente de opinión basado en evidencia. Y les repito, finalmente la última palabra la tiene la evidencia. Y si la evidencia a futuro demuestra lo contrario, que la homeopatía funciona y que el agua tiene memoria, pues bien, voy a ser el primero en defenderla y voy a ser el primero en decir que se le dé un premio Nobel póstumo a Jacques Benveniste. Pero hasta la hora creo que la evidencia es bastante clara.